Imagina descender hacia el punto más profundo del planeta dentro de un traje militar de buceo. Oscuridad total, silencio absoluto y una presión tan brutal que tus pulmones colapsarían mucho antes de tocar fondo, más de 1000 veces la presión de la superficie. No es una metáfora, es física pura. Cualquiera pensaría que allí abajo no puede existir nada. Pero aquí es donde todo cambia, porque en el lugar más hostil de la Tierra, donde el acero se deforma y la luz jamás llega, la vida no solo existe, se adapta, y lo que vive allí abajo desafía todo lo que creías entender sobre los límites de la supervivencia. Lo último que descubrirás podría cambiar tu forma de ver el planeta para siempre, donde empieza el abismo. Antes de imaginar el punto más profundo, hay que entender que la caída hacia lo imposible no comienza en el fondo, sino mucho antes. La fosa de las Marianas no es simplemente un agujero vertical en el océano. Es una cicatriz tectónica que se abre a partir de unos 5000 metros bajo el nivel del mar. Desde arriba, nada la delata. La superficie es idéntica a cualquier otra región del Pacífico. Olas, corrientes, peces migrando sin sospechar que debajo de ellos el planeta se desploma casi 11 kilómetros. Ese contraste es lo primero que la vuelve anormal. No hay transición dramática visible. No hay señal que advierta el cambio. Solo un descenso progresivo, hasta que el terreno marino literalmente se fractura y cae hacia el Challenger Deep, el punto más hondo conocido en la Tierra, con aproximadamente 10.984 metros de profundidad. Si invirtiéramos el monte Everest y lo hundiéramos allí, todavía sobrarían más de 2000 metros de vacío por debajo de su cima. Esa desproporción altera cualquier referencia mental que tengas sobre profundidad. No es solo una cifra grande, es un entorno que rebasa la escala humana, y aquí surge un hecho que lo cambia todo. Más personas han caminado sobre la superficie lunar que las que han descendido hasta ese fondo. No porque no queramos explorarlo, sino porque hacerlo exige desafiar fuerzas físicas que están en el límite de lo soportable incluso para la ingeniería más avanzada. La fosa de las Marianas no es solo profunda, es estructuralmente extrema. Es un lugar donde el planeta se dobla sobre sí mismo. Y nada en esa configuración es normal. Las capas que te matarían antes de llegar. Descender hacia el fondo implica atravesar una serie de capas oceánicas que, una por una, van anulando cualquier posibilidad de supervivencia humana. La zona epipelágica, que llega hasta unos 200 metros, todavía recibe luz solar. Es el dominio de la vida visible, del plancton y los peces que conocemos. Pero incluso allí, la presión comienza a incrementarse de forma constante. A 1000 metros, en la zona mesopelágica, la presión ya es 100 veces mayor que en la superficie. No es una exageración retórica, es una multiplicación física del peso del agua sobre cada centímetro cuadrado. Los pulmones humanos no están diseñados para soportar esa compresión. Los espacios llenos de aire en el cuerpo colapsarían. Más abajo, en la zona batial y luego en la abisal, entre 1000 y 4000 metros, la luz desaparece por completo. La oscuridad es absoluta. La temperatura ronda apenas unos pocos grados sobre el punto de congelación del agua. El frío no es el único enemigo. La presión alcanza niveles capaces de deformar estructuras metálicas si no están especialmente reforzadas. Y lo inquietante es que todo esto ocurre antes de llegar siquiera a la fosa de las Marianas como tal. Es decir, el camino hacia el lugar más profundo ya es letal mucho antes de tocar su límite máximo. Para un ser humano sin protección extrema, el descenso terminaría en cuestión de minutos. Sin embargo, mientras tú serías destruido por la compresión y el frío, existen organismos que no solo toleran estas condiciones, sino que las necesitan. Esa es la verdadera anomalía. No es solo que el entorno sea mortal, es que la vida allí opera bajo reglas completamente distintas. Gigantismo en la oscuridad. En la zona abisal, donde el fondo marino convencional se extiende entre 4000 y 6000 metros, ocurre un fenómeno fascinante, el gigantismo de las profundidades. En ese mundo sin luz, con temperaturas bajas y metabolismo lento,
Algunas especies desarrollan tamaños que superan con creces a sus parientes de aguas superficiales. La medusa conocida como estigiomedusa puede superar los 10 metros de longitud contando sus extensiones en forma de cintas. Su silueta flotando en la oscuridad parece más una aparición que un organismo biológico. También existen calamares de proporciones sorprendentes, con brazos largos y estructuras que parecen diseñadas para un entorno que no vemos jamás. Este aumento de tamaño no es un capricho evolutivo. En ambientes fríos, el metabolismo se ralentiza, lo que puede favorecer un crecimiento más prolongado. Además, la escasez de alimento impulsa adaptaciones que maximizan la eficiencia energética y la capacidad de capturar presas ocasionales. Pero aquí es donde la lógica vuelve a romperse. Cuando el descenso continúa hacia la zona Hadal, por debajo de los 6.000 metros, el gigantismo comienza a desvanecerse. Lo que parecía una tendencia creciente encuentra un límite abrupto. La oscuridad ya no es la variable principal. Ahora domina la presión extrema y la falta casi total de recursos. El tamaño deja de ser ventaja y empieza a convertirse en problema. El océano profundo permite gigantes. La fosa de las Marianas, en cambio, impone restricciones más severas. Y eso demuestra que incluso dentro del abismo existen fronteras invisibles que la vida no puede cruzar sin pagar un precio. El límite del crecimiento. La zona Hadal, que se extiende aproximadamente desde los 6.000 hasta casi 11.000 metros, representa una categoría aparte. Aquí la presión supera 1000 veces la de la superficie. Cada centímetro cuadrado soporta una fuerza equivalente a toneladas de agua. No es un entorno que simplemente dificulta la vida. Es un entorno que la comprime constantemente. En estas profundidades, los cuerpos grandes enfrentan un dilema físico. Cuanto mayor es el volumen de un organismo, mayor es la superficie sobre la cual actúa la presión. Aunque el agua comprime de manera uniforme, las estructuras internas, los tejidos y las cavidades pueden sufrir alteraciones si no están químicamente adaptados. Además, el suministro de energía es mínimo. La llamada nieve marina, compuesta por restos orgánicos que caen lentamente desde capas superiores, es la principal fuente de alimento. No es abundante ni constante. Es un flujo irregular de partículas microscópicas. En un ambiente así, el gigantismo pierde sentido. Mantener un cuerpo enorme requiere energía sostenida. En la fosa de las Marianas, esa energía simplemente no está disponible en cantidad suficiente. La eficiencia se vuelve más importante que la imponencia. Por eso, en lugar de criaturas colosales dominando el paisaje, encontramos organismos compactos, flexibles, adaptados químicamente para estabilizar sus proteínas y membranas bajo presión extrema. La narrativa cambia radicalmente. El lugar más profundo del planeta no premia la grandeza física, premia la resistencia molecular. Y eso convierte a la fosa de las Marianas en un laboratorio natural donde la vida redefine sus propios límites. El pez que no debería existir. Entre las criaturas que habitan estas profundidades, destaca el pez caracol de las Marianas. A simple vista parece frágil. Es pequeño, translúcido, sin escamas visibles. Su cuerpo tiene una textura gelatinosa que en la superficie se deformaría bajo su propio peso. Sin embargo, a más de 8.000 metros de profundidad, esa aparente debilidad se convierte en ventaja. La ausencia de estructuras rígidas reduce el riesgo de fractura. Sus tejidos contienen compuestos químicos especiales que estabilizan proteínas y membranas celulares frente a la presión extrema. Lo que para nosotros sería aplastamiento, para él es condición natural. Su biología está diseñada no para resistir la presión como una armadura, sino para integrarse a ella. No lucha contra el entorno, se ajusta a él. Este pez demuestra que la evolución no busca crear organismos fuertes en términos humanos, sino organismos funcionales en contextos específicos. En la fosa de las Marianas, la dureza no es la clave. La flexibilidad sí, y no está solo. Junto a él viven anfípodos, pequeños crustáceos que también presentan adaptaciones bioquímicas sorprendentes. Algunos estudios han revelado que incluso en estas profundidades se han detectado restos de plástico en sus organismos.
señal de que la influencia humana ha alcanzado el rincón más remoto del planeta. Nada en este escenario es convencional. Un pez que no podría sostenerse en la superficie prospera donde la presión destruiría a casi cualquier otra forma de vida compleja. La fosa de las Marianas no solo es profunda, es una excepción biológica constante. Microvida, que construye ecosistemas. En el fondo de la fosa de las Marianas también existen organismos que desafían nuestra noción de tamaño y complejidad. Los xenofióforos son seres unicelulares que pueden alcanzar hasta 10 centímetros de diámetro. Una sola célula, visible a simple vista, extendiéndose sobre el sedimento como una estructura delicada. En un entorno donde la energía es escasa y la presión aplastante, estos organismos construyen pequeñas acumulaciones de partículas minerales y restos orgánicos, generando microhábitats para otras formas de vida diminutas. Aunque sean simples en términos estructurales, cumplen un papel ecológico crucial. En un paisaje que podría describirse como desierto submarino, cada acumulación de materia importa, cada superficie ofrece refugio, cada partícula retenida puede convertirse en alimento para otra especie. La cadena ecológica en la zona Hadal es frágil y depende de estos arquitectos microscópicos. Lo inquietante es que incluso aquí, en el punto más remoto del océano, se han encontrado rastros de contaminación humana. Fragmentos de plástico y compuestos artificiales han sido detectados en organismos de estas profundidades. Eso significa que la fosa de las Marianas, a pesar de su aislamiento extremo, no está fuera del alcance de nuestras acciones. Nada en este lugar sigue los patrones que imaginamos cuando pensamos en el océano. No hay grandes arrecifes, ni bosques de algas, ni depredadores colosales patrullando. Hay una red delicada de vida que subsiste al borde de lo físicamente posible. Y eso es lo que hace que la afirmación sea cierta. En la fosa de las Marianas, nada es normal. Allí la vida no se parece a la que conocemos. Opera bajo otras reglas, en un equilibrio tan extremo que cada organismo es una excepción viviente. La soledad más profunda del planeta. Hay un detalle que rara vez se menciona cuando hablamos de la fosa de las Marianas. No solo es profunda, es aislada de una manera casi absoluta. A esas profundidades, el tiempo parece diluirse. No hay ciclos de día y noche. No hay estaciones perceptibles. No hay mareas que se sientan como en la superficie. La oscuridad es permanente y el entorno es increíblemente estable en temperatura, rondando apenas unos pocos grados por encima del punto de congelación del agua. Esa estabilidad extrema crea una paradoja. Mientras la superficie del planeta cambia constantemente, con tormentas, corrientes, migraciones y variaciones climáticas, en el fondo Hadal casi nada varía durante largos periodos. Es como si existiera un mundo detenido en cámara lenta. Pero aquí es donde todo se vuelve inquietante. Esa estabilidad no significa abundancia, significa escasez permanente. Cada organismo que vive allí lo hace en un entorno donde cualquier cambio puede ser catastrófico. Una alteración química, un derrumbe submarino o una corriente inusual puede modificar el delicado equilibrio. Y como las poblaciones son pequeñas y dispersas, la recuperación es lenta. La fosa de las Marianas no es solo extrema por su presión, es extrema porque representa la soledad ecológica más profunda del planeta. Es un lugar donde la vida no compite por territorio, sino por persistir, donde la supervivencia no depende de velocidad o fuerza, sino de resistencia silenciosa. Y eso redefine lo que entendemos como éxito biológico. Energía que cae desde el cielo marino. En la superficie, la energía proviene del sol. La fotosíntesis alimenta la base de casi todos los ecosistemas. Pero en la zona Hadal, la luz jamás ha llegado. Allí, la vida depende de una lluvia lenta e impredecible conocida como nieve marina. Son partículas microscópicas de materia orgánica que descienden desde capas superiores. Restos de plancton, excrementos, fragmentos de organismos muertos. Ese flujo es irregular. Puede tardar días, semanas o más en acumular una cantidad suficiente para sostener a un organismo.
Y cuando algo grande muere en la superficie y su cuerpo cae al fondo, se convierte en un evento extraordinario. Una carcasa puede alimentar a múltiples especies durante meses. Pero lo más sorprendente es que algunos microorganismos en estas profundidades no dependen exclusivamente de esa nieve marina. Existen bacterias que aprovechan reacciones químicas del sedimento para obtener energía. No necesitan luz. No necesitan fotosíntesis. Transforman compuestos químicos en combustible biológico. Eso cambia por completo nuestra percepción de lo que significa un ecosistema. En la fosa de las Marianas, la energía no fluye desde arriba en forma de luz, sino que gotea lentamente desde la superficie o emerge desde reacciones químicas invisibles. Es un sistema frágil, pero funcional. Y aquí aparece una idea poderosa. La vida no está limitada a las condiciones que nosotros consideramos ideales. Se adapta a lo que hay, incluso si eso significa sobrevivir de migajas que caen durante años. Tectónica y destrucción constante. La fosa de las Marianas no es un accidente geográfico aislado. Se formó por la subducción de una placa tectónica bajo otra. Es un punto donde la corteza terrestre se hunde lentamente hacia el manto. Esa dinámica convierte a la zona en un entorno geológicamente activo, aunque desde arriba parezca inmóvil. Esto implica que el fondo no es un paisaje eterno e inmutable. Hay movimientos, fracturas, deslizamientos submarinos. El sedimento puede desplazarse. El relieve puede alterarse con el paso de miles de años. Para los organismos que viven allí, el suelo mismo no es completamente estable. Esa actividad tectónica añade otra capa de anormalidad. No solo enfrentan presión extrema y escasez de alimento, sino también un terreno que puede transformarse lentamente bajo sus cuerpos. Es un recordatorio de que incluso en el punto más profundo del océano, el planeta sigue en movimiento. La fosa de las Marianas es, en esencia, una herida abierta del planeta. Un límite donde la superficie terrestre se recicla. Y aún así, en esa frontera violenta, la vida ha encontrado espacio. Eso refuerza una idea inquietante. No existe rincón del planeta completamente ajeno a la dinámica interna de la Tierra. Todo está conectado, incluso el abismo. Tecnología. Al límite de lo posible. Explorar estas profundidades no es solo un desafío biológico, es un desafío tecnológico extremo. Las naves capaces de descender hasta casi 11.000 metros deben soportar fuerzas equivalentes a miles de toneladas de agua presionando cada centímetro cuadrado de su estructura. No basta con acero convencional. Se requieren materiales como titanio y esferas especialmente diseñadas para distribuir la presión de manera uniforme. Cualquier imperfección puede provocar una implosión instantánea. No hay margen de error. Y aún con toda esa ingeniería avanzada, la exploración es limitada. Las cámaras deben estar protegidas por carcasas gruesas. Los sistemas eléctricos deben funcionar en temperaturas cercanas al punto de congelación. La comunicación con la superficie es compleja y lenta. Esto revela algo profundo. Incluso nuestra tecnología más sofisticada apenas puede tolerar durante unas horas lo que los organismos hadales soportan durante toda su existencia. Lo que para nosotros es una misión extraordinaria, para ellos es la rutina diaria. La fosa de las Marianas no solo pone a prueba a la biología, pone a prueba nuestra arrogancia tecnológica. Nos recuerda que, pese a todo nuestro avance, hay entornos donde seguimos siendo visitantes frágiles. Una lección sobre los límites y la adaptación. Cuando observas todo el panorama, la conclusión es inevitable. Nada en la fosa de las Marianas es normal desde nuestra perspectiva. La presión es extrema. La luz no existe. La energía es escasa. El terreno es inestable. Y aún así, la vida persiste. Pero tal vez lo más importante no es lo extraño del lugar, sino lo que nos enseña. La vida allí no triunfa por dominar, sino por adaptarse. No se impone al entorno, se transforma con él. No busca grandeza visible, busca eficiencia silenciosa. En un mundo donde solemos asociar éxito con tamaño, poder o velocidad, el abismo nos muestra otra narrativa. A veces sobrevivir no depende de ser el más fuerte, sino el más flexible.
No el más ruidoso, sino el más resiliente. La fosa de las Marianas es un espejo incómodo. Nos recuerda que nuestros estándares de normalidad son relativos, que lo que consideramos imposible puede ser simplemente desconocido, y que los límites que creemos absolutos pueden estar esperando ser redefinidos. La verdadera moraleja no es que el océano profundo sea aterrador, es que la adaptación es la fuerza más poderosa de la naturaleza. Si la vida puede abrirse paso bajo 1000 veces la presión de la superficie, en la oscuridad total y con recursos mínimos, entonces quizás nosotros también podamos enfrentar entornos adversos con una nueva perspectiva. Porque al final, el abismo no solo revela lo extraño del planeta, revela el valor de resistir, de ajustarse y de evolucionar incluso cuando todo parece estar en contra. La fosa de las Marianas no es solo el punto más profundo del planeta, es un recordatorio brutal de lo poco que sabemos. Allí no viven monstruos gigantes dominando la oscuridad. Vive la resistencia silenciosa, la adaptación extrema, la vida en su forma más pura y desafiante. Si en el lugar más inhóspito de la Tierra, la vida encontró una forma de existir, ¿qué otros límites creemos que son imposibles? Te leo en los comentarios. ¿Crees que aún hay algo gigantesco esperando ser descubierto allí abajo?